sobre la conservación, un proyecto llamado Ibera precisamente, que hablaba del nacimiento, después de mucho tiempo, de dos cachorros de yaguareté, una especie que está considerada en peligro de extinción en la República Argentina. En 2019 se declararon 24 especies extintas y hay más de 150 especies que están en peligro de desaparecer. Para que nos cuente un poco más en detalle sobre esta situación, vamos a dialogar con el biólogo y becario del CONICET, Ulises Balsa, a quien ya estoy saludando. Ulises, buenas noches. Germán Giachero. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Un saludo grande a toda la gente que está mirando. Gracias, Ulises. La consulta tiene que ver con la situación general en nuestro país respecto de las especies que están en peligro de extinción. Amplíanos un poco el panorama. Bueno, mira, hay una serie de especies que están en peligro, por ejemplo, esas que están ahí pasando muy bonitas, como ese escuerzo. Lo que yo había contado, que a raíz de eso, de una cosa que puse en las redes sociales que tuvo bastante repercusión, es que nosotros por ahí le prestamos mucha atención, por ejemplo, a la situación del tigre, a la situación del panda, del koala, de especies que ciertamente tienen problemas, pero tenemos en la Argentina otra serie de especies que tienen o que están en una situación igual o más crítica y que la verdad que no es en detrimento del pobre tigre o el pobre panda, que ojalá que no se extingan, pero en realidad una cordobesa o un cordobés pueden hacer mucho más por la fauna que está en Córdoba, por ejemplo, que por el tigre. Entonces está bueno, me parece, empezar a conocer a las especies con las que estamos conviviendo muy cerca. Bien, ¿y cuáles son, si pudiéramos establecer una especie de ranking, las posiciones esas, realizarlas vos, pero cuáles serían las especies a las cuales urge proteger de alguna forma o prestar especial atención y cuidado, ya que estarían en peligro de desaparición? Mira, es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Hay una serie, o sea, hay un montón de especies que están en distintas categorías. Hay algunas especies que están en peligro a nivel global, o sea que si se extinguen del todo, digamos, y hay otras especies que están en peligro a nivel nacional, o sea que están en peligro dentro del territorio argentino, pero no necesariamente a nivel global, quizás en otro país sigan existiendo. Nosotros tenemos más o menos unas 150 especies que están en peligro a nivel global y que viven en Argentina. O sea, especies de las cuales, o sea, que dependen, digamos, de lo que Argentina haga para protegerlas, porque si se extinguen en nuestro país es equivalente a que se extingan en todo el mundo. Un montón de especies que solamente están en Argentina también, que no están en ninguna otra parte del país, y algunas que sí están en otros países, por ejemplo el gato andino, esa especie que están mostrando ahí, Ujú. es un felino muy poco conocido que vive en Argentina, en Chile, en Perú y en Bolivia, y es una especie que tiene parece una parte bastante relevante de su población en Argentina. Entonces, si bien no está únicamente en Argentina, depende mucho de lo que se haga en Argentina para protegerla. Y lo mismo pasa a nivel local. Córdoba tiene especies a su vez que son endémicas, o sea que solamente están en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, muchas especies que viven en las sierras de Achala o en lo que es ahora Parque Nacional Tras la Sierra, y muchas otras especies que tienen poblaciones muy importantes en Córdoba y que por ahí no tienen poblaciones tan relevantes en otro país, en otra provincia. De todas maneras, también hay que decir que ninguna especie está fuera de riesgo, y la verdad es que vale la pena tratar de conservarlas a todas. Hay especies que han sido muy, muy abundantes y que igual se han extinto. Así que el problema quizás no es tanto el número de cuántos quedan, sino también los problemas que están teniendo las especies y tratar de resolverlos. ¿Qué causas podrías enumerar que son centrales en esta problemática del peligro de extinción? Y depende mucho de la especie, pero básicamente el mayor problema que tienen las especies en general es la modificación y destrucción de su hábitat. O sea, las primeras especies en extinguirse son las especies que no pueden estar en otro lado que no sea un determinado ambiente, y esos ambientes en general están muy modificados. Por ejemplo, toda la zona sureste de Córdoba, que es región pampeana, está tan modificada, históricamente ha sido tan modificada que realmente no tenemos ni idea de cómo era antes. A ese punto ha sido modificada. Y muchas especies, como ese escuerzo que va pasando ahí en alguna de las fotos, están en peligro justamente por esos problemas que tienen en esos ambientes tan modificados. Algunas especies ya se han extinto y otras están en vías de extinguirse. No es para dar un panorama negativo ni nada, simplemente para conocer que hay muchas especies que tienen problemas y que están muy cerca nuestro y que vale la pena tratar de empezar a conocer. O sea, el primer paso sería tratar de conocer las especies, por ejemplo, las especies de Córdoba o las especies de Argentina que están en peligro, para tratar de ver cómo hacemos para resolverlos. Si hay alguna manera de resolver la tremenda crisis
de biodiversidad que está sufriendo el planeta es seguramente sabiendo lo que hay y sabiendo qué problemas tiene. Es un punto central, me parece, lo que estás planteando, de conocer un poco más la situación de las especies en la provincia de Córdoba, en los hábitats más cercanos, porque precisamente es un comentario frecuente la cuestión de observar cada vez menos animales que antes eran muy comunes en las zonas rurales, en las zonas de la pampa cordobesa, ¿no? Y hoy, sí, o se ven muy poco o prácticamente han desaparecido del mapa, por decirlo de alguna forma. Sí, y también el problema es que para muchas de las especies no hay información. Fíjate que todas las especies que van pasando son como versiones del tigre locales, o sea, un gato, un ave, otro mamífero, especies que son más bien carismáticas, que conocemos bien o que más o menos podemos asociar a algunas especies que conocemos. Hay toda otra serie de especies de animales y de plantas que también están amenazadas y que ni siquiera las conocemos. Especies nuevas, por ejemplo, nuevas, totalmente nuevas para la ciencia, se describen en Córdoba y en Argentina y en el mundo todo el tiempo. Entonces también es necesario un esfuerzo porque falta un vacío muy importante ahí. Yo te lo puedo contar desde el punto de vista de la biología. El diagnóstico desde el punto de vista biológico no es bueno, pero la verdad es que no es solamente bueno por lo que sabemos, sino que no es bueno sobre todo por lo que todavía no sabemos. Pero además falta todavía todo el diagnóstico desde el punto de vista social. La mayoría de las especies tienen problemas con actividades humanas y esa relación entre el ser humano y la naturaleza, digamos que no está resuelta. Entonces hay un montón de cosas que nosotros como biólogos o biólogas no podemos diagnosticar y después está todo el problema una vez que hay algún buen diagnóstico, que existe para muy pocas especies un buen diagnóstico, el tema de cómo resolver el problema. Cómo resolver el problema requiere de toda otra serie de profesionales que también faltan. Faltan abogados y abogadas para que generen el marco legal que le den amparo a nuestras especies. Faltan técnicos, faltan guardaparques, faltan administrativos, personas que hacen funcionar a las áreas protegidas para que efectivamente la conservación luego se lleve a cabo. Yo como biólogo puedo decirte, y mirá, quedan 1000 huemules, o el problema que tienen los caranchos es que no están poniendo suficientes huevos, pero eso está lejos de resolver el problema. Y en cuanto a más gente se involucre, mucho mejor, obviamente, porque la gente en definitiva es la que convive con esos animales y uno desde un lugar en realidad puede hacer muy poco más que hacer el diagnóstico. Después está toda la serie de personas que conviven con esa fauna o con esa flora y que tienen que, en definitiva, conservarla. Ulises, te hago la última consulta. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿sí? Como simples vecinos en relación a esta situación? Mira, no te puedo decir que cierres la canilla, o sea, está muy bien si querés cerrar la canilla antes de lavarte los dientes, o si querés ahorrar electricidad, está muy bueno que seamos cada vez mejores ciudadanos, pero la verdad es que muchas de estas especies que están en peligro porque faltan sus ambientes naturales. Y en realidad, uno desde su casa, en su vida cotidiana, no hay tanto que se pueda hacer para proteger al cardenal amarillo, por ejemplo, que está en los últimos bosques remanentes de Córdoba. Para recuperar los bosques de Córdoba, que es el problema principal por el que faltan cardenales en Córdoba, es necesario un cambio muy grande que tiene que ver desde votar a políticos y funcionarios que les preocupe eso y que ejecuten esas cuestiones, hasta involucrarse en los proyectos que se llevan a cabo para trabajar con esas especies. Como te digo, faltan mucha gente, muchos profesionales en todas las filas de la conservación, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, y falta que conozcamos más para empezar a la fauna con la que convivimos. Y hoy en día, por suerte, hay un montón de herramientas. Si pones fauna de Córdoba, en internet te va a aparecer un montón de información y seguramente muy buena. Así que hoy en día me parece que ya no hay más excusas para no conocer lo que tenemos y empezar a conservarlo. Ulises, te agradecemos por el contacto, por la información y obviamente una forma de generar conciencia a partir de la exposición de lo que sucede con muchas de las especies que en nuestra provincia, no solo a nivel país, están en peligro de extinción. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bien, dialogábamos con Ulises Balsa, biólogo, respecto de la situación que ocurre con muchas de las especies en la República Argentina y en nuestra provincia de Córdoba, relacionado con el peligro de extinción, el peligro de desaparición de muchos animales, de mucha fauna que incluso está muy cerca aquí de nosotros.
Vamos a entrar en los últimos finales relacionados con la información. Tenemos para repasar las placas,